Te damos la cordial bienvenida a nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Este programa tiene el propósito de compartir el corazón de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Desde ya te dejamos con la audición de este día. Gálatas capítulo 4. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Temo que mi trabajo en vuestro medio haya sido en vano. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ninguna ofensa me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni rechazasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Al contrario, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubierais podido, os habríais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Se interesan por vosotros, pero no para vuestro bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros os intereséis por ellos. Bueno es mostrar interés por lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por los padres. En el capítulo 3 estaba diciendo que estaba hablando de los ayos. Acá el versículo 24, por ejemplo, capítulo 3, 24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Y a qué se refiere cuando dice la ley ha sido nuestro ayo? Se está refiriendo a los mandamientos de Dios, a la Torá de Dios, a la ordenanza de Dios, o a las tradiciones y costumbres que el hombre le ha implantado a los judíos, a los israelitas. La palabra ayo significa, hay varios significados: guiador, o tutores, o más profundamente dice que se dice como capataces, encargados. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se está refiriendo cuando dice que la ley? ¿Qué ley? ¿La ley dada por Dios o la ley dada por el mundo nos ha llevado a Cristo? ¿Por qué nos ha llevado a Cristo? ¿En qué sentido nosotros necesitábamos de Cristo? Como expliqué recién, ¿por qué es que una persona necesitaba de Cristo? Porque precisamente rechazó la ley de Dios, los mandatos de Dios, entonces quedó bajo la muerte, quedó muerto. Entonces necesitaba ser vivificado. Entonces, al tener nosotros las maldiciones que vinieron al desobedecer los mandatos de Dios, por seguir costumbre humana, nosotros tuvimos que tener únicamente esperanza en la obra de Jesucristo. Y eso es lo que está explicando más abajo acá. Pero también digo, versículo 4, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Los señores de antes tenían la costumbre de a su hijo prepararle con un encargado. Y cuando era encargado, estaba entre los demás, se puede decir, súbditos, siervos, preparando. Había un encargado que les entrenaba, les preparaba. ¿Para qué? Les preparaba, pero había una diferencia entre los demás. Los demás también aprendían todo, pero este heredero estaba siendo preparado para un día gobernar, para un día reinar. Entonces, pero mientras él era preparado, no había ninguna diferencia con los demás esclavos. ¿Me entiendes? Estaban todos mezclados ahí. La única diferencia es que él es el heredero. Pero ¿cuándo se iba a notar que él era diferente a los demás? Cuando ya crecía, ¿no? Cuando ya era grande, entonces ahí va a venir el padre, y el padre ¿a quién va a mirar? ¿A todos los demás aprendices? ¿A quién va a mirar? A su hijo, ¿no? Dios hizo lo mismo. Dios le envió a su pueblo junto a tutores. ¿Quiénes serían los tutores
que le criaron al pueblo de Israel, los egipcios. Por favor, críenme a mi hijo. Y les crió, y mientras eso eran esclavos, ahí estaban entre los egipcios. Pero cuando ya fueron grandes, cuando clamaron, cuando ya estaban ellos listos, Él le envió a Moisés para que los rescatase de ahí, para que los saque de ahí. Asimismo hizo también con nosotros. De la misma manera, toda la humanidad ha estado viviendo bajo ordenanza, bajo estatuto de leyes humanas, de mandatos humanos. Todos hemos estado viviendo por igual, ¿o no? Todos nosotros estábamos en la misma condición. Pero llega el tiempo en que Dios empieza a llamarnos. Ya, terminó tu hora de estar acá entre ellos. Terminó tu hora de estar viviendo como ellos. Tienes otra misión. Tú tienes que ser heredero. Tú tienes que gobernar. Tú tienes que reinar. Entonces, ¿les parece que alguien que va a reinar puede continuar ahí con los esclavos? Ya no. Por eso tiene que salir de ahí. Tiene que ser. El hijo queda para siempre. El esclavo no, dice la Biblia. Bueno, versículo 3. 4:3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo, y miren lo que dice ahí, bajo los rudimentos del mundo. Cuando éramos niños, cuando no conocíamos la verdad, cuando no conocíamos la palabra, ¿cómo vivíamos? Sujeto a rudimentos del mundo. ¿Será que los rudimentos del mundo en la Biblia le está queriendo llamar a la ley de Dios? A los mandatos de Dios, no puede ser, ¿no? Entonces, ¿qué serían estos rudimentos del mundo? ¿Qué es rudimento? De entrada lo tengo que saber esa palabra, ¿no? ¿Qué son rudimentos? Doctrina, cosas básicas, cosas, ¿cómo se puede decir? Cosas básicas y necesarias del mundo, en las cuales nosotros hemos estado viviendo, ¿no? La tradición común. La tradición común, de ahí Dios nos empezó a rescatar. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. De la misma manera que Dios envió a Moisés para liberar a su pueblo, que estaban bajo el sistema de Faraón, Dios también le envió a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que nos liberase de los que estaban viviendo bajo ese sistema. Bajo la ley, quiere decir, bajo el sistema del mundo. De la misma manera se cumple ahí. Y para hacernos sus hijos, dice. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones. Y acá la importancia del versículo 6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Espíritu, que significa aire, viento, neuma en griego, ¿no? Significa que al reconocernos como hijo, eres mi hijo, ellos son mi hijo. Al venir, ¿no? Ellos son mi hijo. ¿Qué hace que el hijo le siga al padre? Dios le envía su aliento. ¿Cómo se puede explicar? Su fuerza, su poder. Por eso, de ahí la importancia que nosotros no podemos llamarle a todos, vengan todos acá, todos son hijos de Dios, no. El Hijo de Dios viene hacia él. El Hijo de Dios viene hacia él. Dios le reconoce, le envía su aliento y ese hijo viene hacia él. El que no es hijo, viene un ratito y después se queda a la mitad o retrocede otra vez. No, había sido, este no es mi padre, no tiene ninguna semejanza conmigo. Y se regresa otra vez. Por eso el Hijo de Dios verdadero tiene la manifestación de Dios en su vida. Así dice el versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, dice, el cual clama, Abba, Padre. Acá dice que clama o no. O sea, cuando el espíritu de su Hijo llega al corazón de Ruth, por ejemplo, el espíritu de Dios llega a tu corazón, ¿qué hace ese espíritu de Dios en tu corazón? Que vos clame. ¿Qué es clamar? Abba, Padre, Padre mío, Padre, Padrecito, pues, o mi Padre. Mi Padre significa, Abba significa Padre, Abba, Padre, mi Padre. Entonces, automáticamente en tu corazón vos querés seguirle y seguirle, ¿o no? No es que nadie te obliga,
No es que nadie creen en Dios, era de crecer a Dios, pero creen a la Dios. No, automáticamente. Vos le querés seguir. A no ser que no haya llegado este espíritu del Hijo en tu vida. Entonces ahí se va a notar, qué raro. Acá 50 personas escucharon la palabra, pero 4 o 5 no los que tienen interés de clamar a su Padre. El resto está en su mundo, todavía están los rudimentos del mundo. Y ahí se descubre quiénes son los hijos. ¿Entiendo? Así explica acá. Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, desde ese momento, vos dejás de ser esclavo del mundo. Desde el momento que Dios los llama a los israelitas y los saca de Egipto, ellos dejan de ser esclavos. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué hicieron ellos? Quisieron volver a Egipto. Quisieron regresar a Egipto. Quisieron retornar. Versículo 8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Fíjense lo que dice el versículo 8, ciertamente en otro tiempo. No puede ser que una persona que ya reconoció que Dios es su Padre, que Dios es realmente el que vino por él a rescatarle, que él estaba viviendo temporalmente bajo los rudimentos del mundo, bajo el pecado del mundo, bajo la ley del mundo, después que se haya dado cuenta que Dios es su Padre, vuelve otra vez a ese lugar. Ya eso no puede ser más. Hay un error de cálculo aquí entonces. Por eso dice acá, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, dice. A los que no tienen poderes, son jueces falsos. Dioses también la Biblia representa a jueces o a maestros. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo, no está escrito en vuestra ley, dioses sois? ¿A qué se refería? A que Dios una vez le nombró a los israelitas jueces, que ellos también la palabra jueces traducían como Elohim, y Elohim significa dioses. ¿Entiendes? Jueces y Elohim eran igual, es la misma palabra. Entonces significa que le llamaba, ellos son dioses. Pero ellos eran dioses, ¿en qué sentido? ¿Por qué le llamaba Dios dioses a esos israelitas escogidos por Moisés? Porque ellos, ¿qué iban a enseñar? La palabra de Dios. Si enseñaban la palabra de Dios, son jueces o dioses de Dios. Pero acabo, ¿a quién estaba sirviendo antes? A los que por naturaleza, atiendan muy bien, no son dioses. ¿Por qué por naturaleza? ¿Cómo es su vida de ellos? ¿Cómo viven esos falsos dioses? ¿Viven conforme a la palabra? ¿Qué es lo que muestran con su naturaleza? Hipocresía, odio, maldad, heredia. Entonces, a eso nosotros le servíamos antes. Versículo 9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Débiles y pobres rudimentos. ¿Será que acá se está refiriendo? Imagínense, ¿ustedes creen que el apóstol Pablo le diría a los Gálatas, ¿cómo que ustedes quieren volver a esas leyes de Dios débiles y pobres, a esa Torah pobre de rudimentos? ¿Será que a eso se está refiriendo? A los mandatos de Dios que dice, si haces estas cosas vivirás, pero si no la haces esta cosa te pasará esto. ¿Será que Pablo está queriendo decir débiles rudimentos por la palabra de Dios, por los escritos de Dios? No, ¿a qué se está refiriendo Pablo? A las costumbres, a las enseñanzas que el mundo le ha implantado a la sociedad. Porque precisamente los Gálatas están siendo otra vez incautados o cauterizados por doctrinas de judaizantes, de falsos maestros, que están viniendo a traerle esas doctrinas falsas. Que el profeta Isaías había dicho ya, profetizado ya, y que Jesús había mencionado. Este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque en vano me honran enseñando como doctrina, ¿qué cosa? Mandamientos de hombres, dice. Eso es lo que enseña. En vano me honran, porque lo que están enseñando no es mi palabra, es la palabra de hombre. Por eso es de labio nomás, dice, oh Dios, oh Dios, oh Dios. Y hoy en día hay mucha gente así. Está enseñando mandamientos de hombre, doctrina de hombre, pero en su boca usa a Dios, menciona a Dios. Os queréis volver a esclavizar, dice. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años,
Y acá es lo que mucha gente te va a decir, ve. Ustedes que quieren guardar otra vez el Shabbat, que quieren guardar la Pascua, por usted está diciendo eso. Y vamos a pensar muy bien, hay que ser, ¿cómo se dice? Hay que tener el cerebro bien puesto, ¿no? ¿Será que Dios está considerando las fiestas que dijo que la guardarás eternamente y para siempre? ¿Será que el apóstol Pablo, predicador del evangelio verdadero, predicador de Cristo y que enseñaba todo lo que está escrito en la Biblia, dice, nunca me he apartado de nada de lo escrito en la Biblia, estaba diciendo que las fiestas consagradas por Dios ya tenían que haber dejado pasar? No. ¿A qué fiesta entonces se estaría refiriendo? ¿No se estaría refiriendo más bien a las fiestas que el hombre ha implantado? Que hay muchísimo, aniversario de tal santo, aniversario de tal santo. Ustedes ven que cada aniversario de un santo que hay, Nimbo, Capó y Gono, Farra. ¿Saben qué era el problema? ¿Qué es lo que Pablo notó de ellos? Los judíos también tenían, aparte de las fiestas consagradas por la Biblia, tenían otras fiestas, o sea, otros días que ellos guardaban. Por ejemplo, había el día del ayuno. Había un día que le llamaban el día del ayuno, donde todos tenían que reunirse para ayunar. Y si no ayunaban, eran considerados como enemigos de la palabra. También había festividades que celebraban, por ejemplo, festividades donde ellos tuvieron triunfo así, tuvieron victorias. Algunos se mencionan en la Biblia como homenaje a una victoria, algún triunfo, ¿no? Y ellos lo consideraban eso ya como fiestas sagradas, como fiestas importantes. Pero no están mencionados en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en los escritos de Moisés, como las fiestas que tenían que recordar. Solamente era fiesta considerando unas victorias, unos triunfos, pero ellos lo hacían así. Y también el objetivo de esas fiestas eran precisamente eso, fiestas. ¿Y qué había en eso? Borrachera, farra, Y los gálatas estaban entusiasmados por eso. Pero siguiéndole a Pablo, ¿qué es lo que ellos tenían? Pablo no prepara, la iglesia de Pablo es muy caigüe. No hay actividades para jóvenes, no hay actividades para señoras, señores, no hay nada. Entonces por eso ellos eran atraídos otra vez por las costumbres del judaísmo y del paganismo también. En el paganismo también había muchísimas fiestas. Entonces podemos entender que acá lo que se está refiriendo es, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. No creo que se esté refiriendo a los tiempos establecidos por la Biblia, sino a los tiempos establecidos por el hombre. Actualmente, a ver, dígame alguna fiesta que conocen que se estableció por mandato humano y la gente celebra grandemente. A ver, Navidad, por ejemplo. Navidad está figurando en la Biblia. En la Biblia sale el 25 de diciembre celebrarás Navidad. ¿Así está escrito? No está escrito. Pero ¿cómo se celebra la Navidad? ¿Cómo la gente espera la Navidad? Todo un año para hacerse regalos. Generalmente, ¿qué se hace en Navidad? ¿Qué ustedes observan que pasa en Navidad al día siguiente? Accidente, borrachera. Sí. ¿Y en la otra fiesta? Año Nuevo. Año Nuevo, el 1 de enero. No figura en la Biblia el 1 de enero como Año Nuevo bíblico. No está ahí. No hay un propósito para recordar. Y hay otra Semana Santa, supuestamente la pasión y muerte de Jesús, supuestamente. Pero no figura. Pero son consideradas como grandes fiestas. Y habría más, ¿no? No sé, San Juan, la Virgen Jacupé, etc. Entonces, lo que Pablo está queriendo hacerle entender acá, ustedes por qué si ya fueron escogidos por Dios, fueron rescatados por Dios, por la verdad, ¿por qué vuelven otra vez a estas cosas? En síntesis le está haciendo entender, me parece que ustedes no son hijos de Dios verdadero. Si uno es hijo de Dios y escucha estas cosas, debería reaccionar o no. ¿Por qué yo estoy haciendo las cosas que Dios no ha permitido? ¿Por qué me alegra hacer cosas que a Dios no le gusta? Entonces uno podría pensar esto. Versículo 11, y miren lo que le dice el apóstol Pablo. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Qué significa esto?
Ya hay dudas, creo que no había sido verdad. Y claro, ¿cómo uno nota de que estas personas eran o no eran de Dios? ¿Cómo vos notás que las personas que les compartiste eran o no eran de Dios? ¿Porque les compartiste nomás? ¿Porque te dijeron que creyeron? ¿Porque alzaron su mano? A ver, levanten la mano los que creyeron hoy que Jesús murió por sus pecados y son salvos. A toditos ustedes son salvos. ¿Ahí ya confirmaste? No. ¿Cómo vivieron después de aquel día? ¿Qué hicieron después de aquel día? ¿Cómo se manifestaron después de aquel día? ¿A qué le siguieron? ¿A la palabra o a la costumbre y la tradición de los hombres? Eso uno puede distinguir y puede notar. ¿Cuántas veces nosotros estamos compartiendo la palabra? Así, claro. Y al final la gente, ¿a dónde se va a traer? Otra vez, es atraído por el mundo, atraído por la costumbre, y se van. Y nos dejan tristes, solos y abandonados. Tristes, solos y abandonados. ¿Sí o no? ¿Quién estuvo también alguna vez así? Vamos a ver un poco en Tesalonicenses, no, Timoteo, segunda de Timoteo. Fíjense al que predicaba esta palabra, al que enseñaba la verdad, cómo le fue en los últimos días de su vida. Feliz, con una enorme iglesia, con un montón de miembros. Así le fue, ¿no? Al que predicaba la verdad de la palabra. Capítulo 4, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Dice así: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Existen personas que se oponen a la palabra, ¿no? Y no solamente se oponen, sino causa grandes males. Yo no pienso nada contra él, pero el Señor le dé lo que merece por lo que ha hecho. Dice. Versículo 16. En mi primera defensa, muchos estuvieron a mi lado. ¿Cómo dice ahí, Juan? ¿Seguro? Como si él era el gran apóstol Pablo. Él está defendiéndose ante el emperador romano, el dueño del mundo, y no le van a acompañar sus seguidores, no van a estar al lado de él. Pablo, 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 no van a estar diciendo así. Hoy en día ante cualquier líder político, sale la gente en las calles, ¿no? Están en las calles, justicia, justicia. Y ante el predicador Pablo, ante el siervo de siervos, nadie estaba. ¿Dónde están todos los que oían su palabra? ¿Dónde están los Gálatas? ¿Dónde están los filipenses, los efesios? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No están. No están. Dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomada en cuenta. Él desea, ojalá que les vaya mal. Ojalá que mueran porque no me han hecho caso. Tanto yo prediqué, tanto me esforcé, tanto les expliqué y ahora me abandonaron. Él sentía odio hacia ellos. No se les toma en cuenta. Me desampararon. ¿Qué te parece? Si vos sos predicador o tenés la palabra de verdad y está enseñando a la gente y todos te desamparan por eso, ¿cómo te tendría que sentir? Soy un fracasado. Dios no está conmigo. Dios me abandonó. Si Dios estaría conmigo, yo tendría muchísimos miembros. Hoy estaría predicando a muchas personas. Muchos estarían honrando mi nombre. Pero por lo visto yo he fracasado en el Evangelio. Todos me han desamparado. ¿Así tendría que hablar Pablo o no? Pero ¿cómo él habló? Pero el Señor, versículo 17, estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca de leones. ¿Qué es el gozo en el corazón del apóstol Pablo en los últimos momentos de su vida? ¿Qué es? ¿Qué se cumplió en su vida? ¿Qué dice ahí? La predicación y que todos los gentiles oyesen. Ahora que se convirtiesen, ese ya es trabajo de Dios, propósito de Dios. El propósito mío fue que ellos oyeron, pudieron escuchar. Dios les pudo hablar y yo fui librado de la boca del león. Y el Señor
librará el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos, amén. Así habla una persona que en vez de confiar en el hombre, en la cobertura del hombre, en la obra del hombre, en la alabanza del hombre, confía en la gloria celestial. Esto es lo que el apóstol Pablo le está queriendo hacer entender a los Gálatas. Volvamos a Gálatas. Bueno. Me temo, versículo 11, de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, versículo 12, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, dice. El apóstol Pablo está reconociendo que él no tenía en su interés tal vez el propósito de compartir la palabra con los de Gálatas, pero él tenía una enfermedad. Se cree que la enfermedad que él tenía era una ceguera por causa de una golpiza que recibió. Entonces, a través de esta enfermedad, él tuvo que quedarse en ese lugar en Gálatas mucho tiempo y tuvo que anunciar el Evangelio. Tuvo que compartirle a ellos la palabra. ¿Y qué ocurrió? Y no me despreciaste, dice. Al principio cuando él les predicaba a ellos, como ellos oían, con todo corazón. Ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Al principio las personas cuando te escuchan, todos te reciben bien, te tratan bien. Qué lindo tu palabra, qué lindo tu predicación, qué lindo, ¿no? Y después, cuando no ve que no hay ningún beneficio humano, carnal en su vida, ya te empieza a buscar otros rumbos. No, y tenemos que ver algo más divertido, más atractivo. Y otra vez se va hacia el mundo. Porque lo que un predicador de Dios puede presentarle a alguien es solamente la palabra. Y es esa palabra lo que le tiene que dar la motivación para querer servir a Dios. No es otra cosa. Versículo 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Aquí podemos deducir de que el problema de Pablo era la vista, los ojos. Él tenía esa enfermedad, no podía ver bien. A pesar de eso, igual quería leer, ¿no? Igual estudiaba. Porque él en la última carta también pide que se le traiga sus pergaminos, dice. ¿Para qué quieren los pergaminos? ¿Qué son los pergaminos? Son notas, son bosquejos, escritura que él hacía. Quería leer. Imagínense, él no tenía la iluminación que nosotros tenemos ahí, una velita ahí, así él leía. O sea, su vida era muy difícil, muy dificultoso. Era así. El corazón de los Gálatas en ese tiempo que era, le hubieran dado sus ojos, ay, tanto quisiéramos darte nuestros ojos para que tú seas un predicador. Así tenían. Pero ahora, ¿cómo están ellos? Ahora están cerrados. ¿Qué es lo que hizo que se cierre el corazón de los Gálatas hacia el apóstol Pablo? Que él empezó a predicarle la palabra verdadera. Y ellos empezaron a oír a corrientes, a judaizantes, empezaron a volver a las tradiciones, a las costumbres, y empezaron a dejar la verdad. Y Pablo le hacía entender, está demostrándose que ustedes realmente nunca han seguido a Dios. Nunca han creído en Cristo. Versículo 16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Y esto es lo que muchas veces nos pasa en nuestra vida. Nosotros generalmente queremos tener muchos amigos. Haciendo así. Pero cuando le decimos la verdad, mira, te quiero decir la verdad. En la Biblia está escrito que no lo tengo que vivir conforme a la palabra de Dios. Y bueno, ¿y vos cómo estás viviendo? Considérate uno más en la lista de mi enemigo. Así ya empieza a entrar, ¿no? Cuando vos le hablas a alguien de la verdad, no le gusta. Fíjense ustedes cuando la gente habla de la mentira, cuando la gente le miente. ¿Cuántos pastores hay que en el púlpito, hermanos, trabajaremos por el Evangelio y predicaremos y haremos esto y la iglesia tiene interés en sus almas?
amén, amén. Y después, ay, me creyeron esto. En las reuniones aparte se habla otra cosa. Nosotros que venimos de unas tendencias denominacionales, ¿no? Sabemos eso. Sabemos que muchas cosas que se dicen en el púlpito no son las que realmente se comentan en las reuniones de líderes, en las reuniones de maestros. En las reuniones de maestros se habla una cosa y en la reunión, en el culto se habla palabra endulzada, palabra suave. Pero a las personas que les gusta oír las palabras endulzadas, no quieren oír las palabras, no quieren saber otra cosa. No, eso es lo que vale, ese pantallazo que se da ahí. Y se quedan con eso. Cuando alguien le dice la verdad, le odian a esa persona. Pero al que le está mintiendo y está engañando, sí, ese es un gran líder, ese es un gran hombre. Eso es lo triste de las personas. ¿Por qué? Porque les gusta lo que le dicen, no les agrada lo que les dicen. Bueno, versículo 17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Y fíjense bien lo que dice ahí. Ellos dicen que tienen celo por ustedes, se puede decir ustedes, no vosotros. ¿Quiénes son ellos? Los falsos maestros, los judaizantes, los que empiezan a meter doctrinas de hombre en la vida de las personas, en la vida de la gente. ¿Qué significa celo? Quieren utilizar a esa persona como su logro personal. Como estos son mis miembros. Mira los miembros que yo obtuve. Mira los miembros que yo gané. Mira los miembros que yo conseguí para la iglesia. ¿Para qué quieren esos miembros? Para que esos miembros después tengan celo por ese líder. Entonces, ¿qué le transmiten normalmente estos falsos líderes a esos miembros? Deben servir al líder, deben creer en el líder, deben hacer el siervo, deben apoyar al siervo. Después estos conversos, mi siervo, todo como robot ya, ¿no? El siervo es uno, solamente el siervo. Se quedan, entonces voy a hablar mal de ese siervo, o por lo menos decir, no, él es un hombre más, te matan. No vaya a hablar así del siervo. El siervo es la voz de Dios. Así es. El objetivo entonces de esta persona era convertirlos para ser otra vez esclavos de hombre. Pablo les predicó el evangelio para hacerlos libres del mundo y siervos de Cristo. ¿Por qué Pablo no estaba pudiendo ganarles a ellos? No estaba tratándoles como si fuera un líder. Porque él nunca les puso su nombre en el corazón de ellos. Puso el nombre de Cristo. Entonces, al rechazar ellos la enseñanza que Pablo le estaba dando, no le están rechazando a Pablo. ¿A quién le están rechazando? A Cristo. Así. Porque igual, cuando los israelitas pidieron rey, ¿se acuerdan cuando el profeta Samuel? Samuel, ¿cómo les guiaba al pueblo? ¿Cómo guiaba al pueblo Samuel? ¿Con qué guiaba él? Con la palabra. ¿Y qué eso no le gustó más al pueblo o no? No, nosotros queremos un rey que nos guíe, ¿cómo era que dijeron? Como las demás naciones. Un rey con ejército, con espada, que pelee. Eso querían ellos. Y bueno, ¿qué dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios a Samuel? No te han rechazado a ti, a mí me han rechazado. No quieren que yo reine sobre ellos. Quiere que un hombre reine sobre ellos. La tendencia sigue igual. El hombre sigue igual. ¿Por qué los judíos le rechazaron a Jesús? ¿Quién dijeron ellos que era su rey? Nosotros no tenemos más rey que César. Porque comparando César y Jesús, ¿quién se veía más poderoso? César, ¿no? Jesús, ¿cómo se llama? También con la de los judíos. Lo rechazaron, lo menospreciaron. Y al final César, ¿qué hizo con ellos? Los exterminó, los destruyó. Así, por eso dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartados de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Versículo 18, bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. ¿Qué significa esto? Que cuando el apóstol Pablo muchas veces estaba con ellos ¿cómo se veían? Sí, la palabra. Ustedes ven también muchas personas cuando viene así el pastor, agarran la Biblia, leen la Biblia, amén pastor, gloria a Dios. Pero cuando no está el pastor, viene ahí su vida loca, ¿o no? Ante la presencia de los hermanos y todo espiritual. Que es bueno es mostrar celo, pero no solamente en presencia de
del líder, ¿no? O de la persona espiritual, sino continuamente, siempre. Celo por la palabra de Dios. Cuando te están transmitiendo o hablando en contra de la palabra de Dios, ahí es donde tenés que oponerte. Por eso por eso el rey David decía, bienaventurado el hombre que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Encarnecedores quiere decir burladores. ¿Qué es burlador? Vos empezás a hablar de la palabra y empieza a burlarse, empieza a reírse, empieza a sentir como en poco. En camino, con esta clase de personas, mejor no hablar más la palabra, ¿no? Alguien que se quiere burlar de la palabra, reír de la palabra, ¿qué le vas a decir más? Ya no necesitamos hablar muchas cosas. Y después, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Ya qué le hizo entender acá entonces? Todavía Cristo no se manifestó en sus vidas. Todavía el corazón de Jesús no está funcionando en sus vidas. Todavía tengo que sufrir mucho. ¿Por qué él sufría? El sufrimiento de una persona no es que estoy perdiendo todos mis miembros, Ese no es el sufrimiento. El sufrimiento es ver que una persona que dice que creyó en la palabra empieza a desviarse otra vez hacia las cosas del mundo. Ese sí es sufrimiento. Que una persona que decía que, ay, esta es la palabra de Dios, esto es la verdad, qué linda esta palabra, así Dios quiere, de repente otra vez se va hacia el mundo. Eso sí es sufrimiento. Eso es lo que causa realmente sufrimiento. Por eso, ese corazón, ¿quién tiene también? Dios. Cuando veía a su pueblo que le decía que te iban a servir, que te iban a seguir, pero se iba tras los Baales, tras los dioses. Eso era sufrimiento para Dios, ¿no? Vamos un ratito, vamos a parar acá, después quiero ver Hechos, el libro de Hechos. Lo que Esteban vio, les comentó a los israelitas. Con esto vamos a ir concluyendo. Hechos capítulo 7. Fíjense lo que Esteban le habló a los judíos en el Sanedrín, en plena conferencia con judíos. Hechos capítulo 7. Versículo 35. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. La misma cosa ocurrió con Jesús, ¿no? Cuando Jesús vino, ¿quién le dijeron las personas? ¿Quién te dio autoridad? ¿Con qué autoridad hace estas cosas? La misma cosa le dijeron. Versículo 36. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Entonces cuando nosotros vemos que Dios le dijo a Moisés que le iba a levantar un profeta entre sus hermanos y a él oír, como a mí, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que Moisés hizo por el pueblo de Israel? Llega cuando ellos estaban clamando ya. ¿Por qué ellos estaban clamando? Porque ya era la hora de que el Padre venga a rescatarlo, ¿no? Ya sus tutores ya habían hecho todo su trabajo. Entonces estaban clamando, Padre, Padre, Padre. Dios envía su rescatador, su salvador. Y Él les saca con prodigios, con señales. La misma cosa hizo Jesucristo. Viene a la tierra de los gentiles, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, con prodigios y milagros para rescatar al pueblo. Por eso hace muchas señales. Las señales eran un mensaje de que Él venía con el poder de Dios. Recuerdan que Nicodemo dijo, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él, dice. ¿Cómo podían reconocerle a Moisés? ¿Qué dijo Moisés en la zarza? ¿Cómo sabrán que tú eres el que me envías? Y ahí le mostró algunas señales que iba a hacer. Y más cosas harás. Y después de sacarlos de Egipto, ¿a dónde los lleva? Al monte Sinaí, para darles en Pentecostés, 50 días después, la palabra de vida que viene del cielo. Y acá está escrito eso. Versículo 37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, esto ya leímos. Versículo 38. Este es aquel Moisés
que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel, el que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. ¿Dónde estuvo Moisés? En la congregación, dice. ¿Dónde estaba la congregación? En el desierto. ¿Dónde queda el desierto? Afuera, apartado. Es un lugar apartado. ¿Qué recibió Moisés ahí en la congregación afuera, aparte? Aparte de qué? Del sistema, aparte del mundo, aparte de Egipto. ¿Qué recibió? ¿Qué dice ahí? Palabras de vida que darnos. Palabras de vida que darnos. Al cual nuestros padres quisieron obedecer. ¿O cómo dice ahí? No quisieron obedecer, dice, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Dónde se volvieron? Al mundo. Me temo que he trabajado en vano por ustedes, decía. Ahora le entienden a apóstol Pablo cuando le habla a los Gálatas. ¿Cómo es que os volvéis a los débiles rudimentos de este mundo? A las tradiciones. ¿Cómo es que si ya ustedes han sido rescatados, ya el Espíritu de Cristo ha manifestado su corazón en ustedes, han clamado, Abba Padre, ¿cómo es que vuelven otra vez ahí? Me temo que he trabajado en vano por ustedes. Me temo que eso es lo que ha ocurrido. Imagínense que Dios rescató a ese pueblo, pero el corazón de ellos, ¿a dónde estaba otra vez? Con prodigios, con señales, Él hizo para sacarlo de ahí, pero su corazón de ellos estaba otra vez, se volvían otra vez a Egipto. En sus corazones se volvían a Egipto. Realmente muchas personas que están escuchando esta palabra, sus corazones, ¿dónde están otra vez? Quieren volver al mundo. No, quiero irme otra vez como antes, yo quiero la iglesia como era antes otra vez, yo quiero así como antes otra vez. ¿Por qué? No han escuchado el Espíritu del Cristo. Si realmente su vida empieza a cambiar, si dicen que no quiero volver a la iglesia como antes porque era más, vivía mejor delante de Dios en ese tiempo, entonces podríamos creerle, ¿no? Podríamos creerle. Yo podría creer a una persona que me dice, no, yo quiero volver a la vida de antes o a la manera de antes porque así servía mejor a Dios o era más espiritual, entonces lo voy a creer, pero yo generalmente no veo eso. Generalmente el que dice, quiero aceptar la doctrina antes, es para ser realmente a Egipto donde se está yendo. Le gusta Egipto, quiere volver a Egipto, al mundo antiguo. Quiero ver un versículo más acá en Hechos, versículo 41. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. ¿Qué es lo que hacen las personas cuando su corazón empieza a querer volver a Egipto? Empieza a querer tener su líder, algo que les represente, algo que se vea, alguien que pueda ellos servir, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Eso es lo que hace, algo que le haga regocijar. ¿Qué es regocijar? Contento. Entonces cuando ven que, por ejemplo, muchas personas cuando empiezan a servirle a Dios, pero su corazón no está con Dios, no está alegre, ¿no? Pero cuando empieza a apartarse de Dios y no sé, empieza a tener una obra humana, una fiesta o alguna actividad de hombre, se regocija su corazón, ¿no? Cuando empieza a servirle al mundo, cuando empieza a adorarle al mundo, realmente su corazón empieza a regocijarse. ¿Qué es lo que dice el Esteban? Empezaron ellos a sentir alegría por hacer algo que no le agradaba a Dios. ¿Ustedes creen que en este tiempo los que son nacidos de nuevo, de verdad, harían algo que no le agrada a Dios y a ellos le haría sentir feliz? Esas son pruebas contundentes que esa persona nunca entendió el corazón de Dios. Tenían que morir nomás en el desierto, están rumbo a la muerte. Bueno, terminemos con Gálatas, con esta parte, ¿no? Versículo 20, 4:20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Estoy sorprendido, me sorprende el corazón. Y fíjense que no es que se sorprende por personas que son del mundo, eso no le sorprende que personas que decían, que creían en la palabra, que creían en Dios, ahora sus corazones vuelven al mundo. Y esto no quiere decir tampoco entre nosotros que es la persona que no ha entendido bien. Entre nosotros
acá lo que estamos escuchando en este tiempo ya, va a haber personas que decidan regresar al mundo. Va a haber personas que, no, ya no aguanto más escuchar esto. Y va a haber personas que vuelvan otra vez a las andanzas de antes. Después de haber escuchado estas palabras, después de haber escuchado el verdadero mensaje de la Biblia, va a tener un corazón de volver otra vez. Prefiero regresar. Eso le deja, imagínense Pablo cómo se habrá sentido. Me sorprende el corazón que tienen estas personas delante de Dios. Y así hay mucha gente en este tiempo también. Bueno, hoy vamos a compartir hasta aquí nomás. Esto fue Palabras de Vida Eterna. Cualquier consulta que tengan sobre el tema que hemos tratado hoy, nos envían sus mensajes al 0981 60 46 77 y estaremos respondiéndoles con mucho gusto. Bendiciones y hasta pronto.